Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, porque Bar Baktas y su esposa Gulum Baktas han protagonizado un momento lleno de emociones que no ha dejado indiferente a nadie. Benu nutum diyene kadaro beni man, esas fueron las palabras de Bar, y vaya que han encendido las redes sociales. Todo comenzó en una reunión familiar que parecía tranquila, pero pronto se convirtió en el escenario de una declaración inesperada. Según los testigos, Gulum habría hecho un comentario sobre dejar atrás ciertas experiencias, a lo que Bar respondió con firmeza y emoción, Benu nutum diyene kadaro beni man. En español sería algo así como, hasta que yo diga que lo he olvidado, sigue siendo mi recuerdo. Esta frase ha desatado un sinfín de interpretaciones entre fans y medios de comunicación. Las redes sociales se inundaron de mensajes y especulaciones. Algunos usuarios aseguraban que se trataba de un gesto romántico, otros lo vieron como una señal de tensión en la pareja. Pero lo que nadie puede negar es que el momento fue intenso y revelador. Una fan comentó en Twitter, esa frase es pura pasión, demuestra cuánto significado tienen para él sus vivencias con Gulum. Otro usuario escribió, me preocupa que exista un trasfondo de discusión detrás de esas palabras. Lo más impactante fue que después de la declaración, Gulum se quedó en silencio unos segundos, sorprendida por la fuerza del comentario. Luego, según testigos, respondió con calma, Bar, no es cuestión de olvidar, es cuestión de vivir el presente. Esa respuesta también se viralizó, pues reflejaba la serenidad de ella frente a la intensidad emocional de él. La escena, casi de telenovela, se convirtió en tema central en los programas de farándula durante toda la semana. En una entrevista posterior con un medio local, Bar fue consultado sobre sus palabras y sin dudarlo explicó, a veces sentimos que debemos cerrar capítulos, pero para mí los recuerdos son parte de lo que somos. Yo no olvido hasta que siento que es el momento, nadie puede apurar ese proceso. Esta declaración, aún más reflexiva, generó comentarios de admiración, pero también abrió debate sobre cómo las parejas enfrentan el pasado. Gulum, por su parte, al ser preguntada sobre lo ocurrido, sonrió y dijo, Bar tiene un corazón apasionado, y eso lo hace especial. No todo tiene que ser visto como un problema, a veces son simplemente formas distintas de expresar lo que sentimos. Esta frase calmó un poco las aguas, pero el interés del público no hizo más que aumentar. Los programas de televisión comenzaron a debatir si la pareja enfrentaba una crisis o si simplemente habían mostrado una faceta muy humana de su relación. La historia no terminó allí, sino que siguió creciendo como una bola de nieve mediática. Los periódicos dedicaron páginas enteras analizando cada palabra, cada gesto, cada silencio entre Bar y Gulum. En los programas de debate, psicólogos, sociólogos y hasta expertos en comunicación discutían sobre la importancia de las memorias compartidas en las relaciones de pareja. Algunos decían que recordar es una forma de mantener viva la llama, mientras que otros argumentaban que aferrarse demasiado al pasado puede impedir disfrutar del presente. Las cámaras comenzaron a seguirlos más de cerca. Paparazzis esperaban fuera de su casa y cada salida al supermercado se convertía en un espectáculo mediático. Lejos de molestarse, Bar declaró, no me importa que hablen, lo importante es que comprendan que lo que siento es auténtico. Esa sinceridad conquistó a muchos fans, quienes lo defendieron con hashtags como #recuerdos son vida y #pasión de Bar. Por otro lado, Gulum mostró una actitud distinta. En sus redes sociales comenzó a publicar frases inspiradoras relacionadas con la calma, el presente y la gratitud. Una de ellas decía, no se trata de borrar lo vivido, sino de agradecerlo y dejarlo fluir. Sus seguidores la aplaudieron y la convirtieron en tendencia con etiquetas como #paz de Gulum y #vivir el ahora. Así, mientras Bar representaba la intensidad y la pasión, Gulum se consolidaba como símbolo de serenidad y equilibrio. La polarización en redes fue inevitable. Se formaron dos bandos claros, quienes apoyaban la postura de Bar y quienes defendían la filosofía de Gulum. Los debates eran encendidos y cada publicación nueva de la pareja era analizada como si fuese un capítulo de una telenovela en vivo. Algunos fans incluso organizaron encuentros virtuales para debatir, compartir opiniones y teorías sobre el futuro de la relación. Con todo este revuelo, varias marcas comenzaron a interesarse en la pareja. Hubo propuestas de campañas publicitarias que buscaban capitalizar la dualidad, pasión y calma, recuerdo y presente, fuego y agua.
Se rumoreaba que podrían protagonizar juntos un anuncio para una reconocida firma de relojes bajo el lema "El tiempo guarda recuerdos, pero también abre caminos". La prensa internacional también se hizo eco. Medios en España, México y Argentina comenzaron a cubrir la noticia, comparando a Bar y Gulum con grandes parejas de la historia de la farándula. Son el ejemplo perfecto de cómo las emociones humanas pueden convertirse en espectáculo global, escribió una columnista española. En América Latina, el tema fue tendencia en Twitter durante 3 días consecutivos. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Algunos críticos señalaron que la exposición excesiva podría desgastar la relación. Otros cuestionaron si todo no era parte de una estrategia mediática cuidadosamente planeada. ¿Realmente fue espontáneo el comentario de Bar o estaba todo pensado para atraer atención?, se preguntaban algunos programas de farándula. La respuesta llegó inesperadamente cuando un video filtrado mostró a Bar y Gulum conversando en privado después del famoso episodio. En la grabación, él le decía con ternura: "Lo dije porque así lo siento, no por espectáculo". Ella sonrió y acarició su rostro, respondiendo: "Lo sé, y por eso te quiero". Ese momento íntimo, lejos de las cámaras, desarmó muchas teorías conspirativas y devolvió un aire de autenticidad a toda la historia. Con el tiempo, lo que parecía un escándalo se transformó en una lección pública sobre las relaciones humanas. Universidades y foros de psicología comenzaron a citar el caso como ejemplo de cómo las emociones, cuando se hacen públicas, pueden generar interpretaciones múltiples y contradictorias. Incluso se organizaron charlas online bajo el título "Recordar y olvidar en pareja, el caso Bar y Gulum". Bar y Gulum, conscientes de la repercusión, decidieron dar un paso más. Anunciaron que escribirán un libro conjunto donde relatarán su experiencia, sus puntos de vista sobre la memoria, el amor y el presente. "Queremos que nuestra historia inspire a otros a reflexionar sobre sus propias relaciones", explicaron en una entrevista. El anuncio fue recibido con entusiasmo y ya se anticipa que será un éxito editorial. Mientras tanto, la pareja sigue mostrando momentos cotidianos en redes sociales: paseos por el parque, cenas en familia, viajes espontáneos. Cada publicación recibe miles de comentarios y reacciones. La gente no solo lo sigue por su fama, sino porque ven en ellos un reflejo de las tensiones y armonías que existen en cualquier relación. Lo que comenzó con una frase cargada de emoción terminó por convertirse en un fenómeno cultural. Y aunque nadie sabe qué depara el futuro para Bar y Gulum, lo cierto es que ya han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Una huella que, tal como dijo Bar, seguirá siendo recuerdo hasta que él mismo decida olvidarla, y que, según la serenidad de Gulum, encontrará siempre su lugar en el presente. Queridas seguidoras, este episodio nos recuerda cómo incluso las parejas más admiradas pueden tener momentos intensos, llenos de emociones y frases que marcan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue una declaración romántica o un gesto de tensión? Queremos leer sus comentarios aquí abajo. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un like y compartir este video con sus amigas, porque lo que pasó entre Bar y Gulum seguirá siendo tema de conversación por mucho tiempo.